Bienvenidos a su programa Reloj Profético, nuevamente en una emisión donde estaremos dando a conocer el acontecer mundial y por supuesto cómo este se revela a través de la palabra de Dios en la profecía que se ha de cumplir y que está designada para toda la humanidad. Antes de entrar ahora sí a abordar nuestro tema, le doy la bienvenida a nuestra hermana investigadora Connie González. Bienvenida, Connie. Muchas gracias, es un honor estar otra vez aquí, Manny, para traer las noticias que nos traen en este momento a través de la palabra y los acontecimientos que se están poniendo cada vez más fuertes. Por supuesto, y agradecemos a todos aquellos que nos han hecho ahora sí de nuestro conocimiento sus comentarios y también acerca de las sugerencias que nos han hecho y preguntas allí en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden ver todos los temas de Reloj Profético allí en nuestra página de internet www.veracidadchannel.com, y ahí tenemos diversos temas que hemos tocado ahora sí en este espacio que han sido de importancia. Hace poco Connie me mencionaba una persona en redes sociales que se quedó muy impactado con el tema de esto que presentamos acerca del Islam y de la mezquita y todo ahora sí, esta manifestación que se lleva a cabo allí. Fíjate que es muy importante esto que está mencionando porque no es muy tocado el tema y es muy profundo porque viene la palabra que en los tiempos finales que estamos viviendo se levantaría esta bestia de la cual se menciona y todo el mundo basa sus ojos o su interés en una potencia en específico. Pero aquí habla de una descendencia que se levanta para oprimir al pueblo de Israel, como está escrito, para que el pueblo de Israel clame y el Mesías venga. Y para esto tiene que suceder el levantamiento del Islam, la religión falsa de adoración que se mueve a través del Islam y que también se le adhieren otras culturas y religiones en el mundo que lo hacen ver todavía más fuerte y poderoso, porque también son o entran del mismo prototipo de esta falsa adoración que desvía la atención del resto de la humanidad, del Dios verdadero, a un Dios, como lo menciona la palabra, del palo y de la piedra. Y de la piedra, por supuesto, y esta relación que, bueno, en programas pasados tú realizaste acerca de la piedra y los obeliscos también alrededor del mundo, pues bueno, ha impactado a las personas que nunca habían podido haberse imaginado que algo como eso tuviera un significado tan profundo. Y hoy, bueno, estaremos tocando este tema que estaremos abordando acerca del juicio de las naciones vecinas. Y aquí me gustaría, Connie, que tú nos des esta breve introducción para saber a qué nos vamos a referir y a qué vamos a estar ahora sí que aludiendo con respecto al juicio de estas naciones. Bueno, vamos a entrar de lleno con la profecía de Amós en su capítulo 1, donde esta profecía es clave junto con escrituras como Ezequiel 38 y 39, por ejemplo, Isaías 34, que se van uniendo como piezas del rompecabezas, donde el Señor nos plasma en esta profecía de Amós cómo va a empezar a detonarse todo y hacia quién van dirigidas estos hechos, o de dónde vienen, por qué son tan importantes estas naciones que están alrededor de Israel y por qué siempre han estado en pugnas. Bueno, entonces vemos cómo el Señor plasma esta profecía. Amós se la muestra, donde le dice que en el tiempo final Él levantaría un juicio contra la descendencia de Esaú, contra la descendencia de los amonitas, que son de lo que salió del incesto de Lot y sus hijas, ¿sí? Y también con los asirios. Entonces, los asirios fueron usados en un tiempo como un instrumento de disciplina de parte del Señor para llevar cautivos a la casa de Israel, las 10 tribus que se fueron enviadas a las naciones. Y también llega el tiempo de que el Señor va a ejecutar el juicio contra estos asirios. ¿Por qué? Porque en su momento el Señor usó la dureza, la frialdad, lo sanguinario que ellos eran para disciplinar a un pueblo rebelde que no quería someterse a las ordenanzas del Señor
y que por su propio bien era necesario esta disciplina para también cumplir con la promesa que le había dado a Abraham de que su descendencia sería numerosa y sería llevada cautiva a las naciones. O sea que todos estos cautiverios que vive el pueblo de Israel son por razón de su desobediencia. De desobediencia, así es. Y también es parte de que el Señor los usa, esa misma rebeldía, esa misma desobediencia que han tenido, para cumplir otras escrituras, otras profecías como esta, de que el Señor tendría que cumplir que la tierra sería poblada con la descendencia de Abraham. Entonces, una vez que el pueblo se rebelara, el Señor aplicaría lo que está escrito en Deuteronomio 28, que por cuanto tú te rebelas, inmediatamente la consecuencia de esa rebeldía es enviarte al exilio, desterrarte de tu tierra y de tu parentela y enviarte como extranjero a una nación que no conoces, ¿sí? Y ahí vas a estar viviendo de generaciones en generaciones hasta el fin de los tiempos. Entonces, todo esto que nos está mostrando el Señor con esta profecía de Amós nos va dejando claro el por qué ha llegado el momento de emitir el veredicto del Señor o el cumplimiento de esta profecía para los descendientes de Esaú, para los descendientes de Amón o amonitas y los asirios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Esaú hizo alianza y su tribu se unió con la descendencia de Ismael al tomar por esposa a una de las hijas de Ismael. Pero también Esaú no solamente se vinculó con esa raza, con esa tribu de Ismael, sino que también hizo alianza tomando esposas de los cananeos, descendientes de Cam. Entonces, esta tribu de los cananeos fue hecha maldición por lo que hizo Cam con su padre. Por lo tanto, ahí tenemos de dos posiciones, maldición en ambos lados para la descendencia de Esaú. Y es que este siempre ha sido el problema, vamos a decir, porque tanto Ismael como Esaú vienen ahora sí, de una línea de los elegidos de Dios, pero al momento de que hacen estas alianzas y estas mezclas, que el Eterno, por supuesto, designa en su misma palabra y se la dio a sus padres, diciéndole, con estos pueblos no te unirás, es ahí donde viene la decadencia. Así es, y hemos visto, por ejemplo, en las Escrituras, lo que hizo Esaú. Esaú despreció la primogenitura, no quiso tomar el legado que le correspondía como primogénito para continuar con esta herencia, transmitirla a la siguiente generación, y simplemente la despreció por un guiso rojo. Claro. ¿Sí? Entonces, este acto tan despreciable delante del Señor tenía que tener consecuencias muy, muy drásticas para él y para todos sus descendientes, por cuanto él desaprovechó la oportunidad más importante que tenía de recibir la palabra del Señor y todas las bendiciones y todas las promesas que en ella hay para todos los primogénitos. Entonces, este acto no solamente lo quitó de la jugada, sino que todavía lo pone en una situación como de jaque mate. A tu parecer, Connie, ¿qué hubiese pasado si no Esaú no hubiese, ahora sí que, despreciado la primogenitura? Bueno, ahí ya entraríamos en un punto controversial porque de antemano ya el Señor sabía quién iba de los dos, de Esaú y Jacob, quién iba de los dos a obedecerle y tener como lo más preciado la palabra del Señor, la autoridad, la Torá, la revelación de la palabra misma. Si Esaú hubiera tomado para sí con la responsabilidad y con la entrega y la obediencia que se requería, otra cosa hubiera pasado con él. Pero hemos visto en la palabra que el Señor siempre toma al segundo, ¿sí? Y no al primero que abre matriz. Y que Él mira las intenciones del corazón, ¿verdad? Porque de alguna manera, Esaú rechaza la primogenitura, pero el Eterno ya sabía lo que había en su corazón. Y también mira, por supuesto, el corazón de Jacob, que de alguna forma es más abierto a recibir esa presencia, ese llamado, esa voz del Eterno, ¿cierto?
Y todavía más allá que eso, lo que hacía Jacob era buscar constantemente obtener el legado que él sabía que le correspondía a su hermano por ser el primogénito, el que abrió matriz, vaya. Claro. Entonces, esa condición o esa característica que estaba en Jacob sigue presente en cada uno de los que son considerados delante del Señor como primogénitos, porque aunque no sean los primeros que abren matriz, sí tienen los rasgos que los caracterizan como primogénitos, porque traen las mismas condiciones de carácter que tenía Jacob para buscar obtener el legado del Padre y llevarnos a pasar el legado a la siguiente generación, porque sabía la riqueza que había en esta palabra. ¿Qué te parece, Connie, si nos sigues explicando de este tema? Vamos a irnos a un corte y regresamos hablando del juicio a las naciones vecinas aquí en Reloj Profético. Regresamos. Ya no la vamos a tener después. Eso es algo que siempre nos lo va dejando remarcado en las Escrituras. Entonces, ya ahorita con el suceso donde le cae a Jacob la primogenitura. Hace un rato mencionábamos acerca de que gran parte, del cautiverio, de las guerras, de las situaciones difíciles que ha vivido Israel, ha sido por su desobediencia. Continuamos aquí en Reloj Profético. Nos encontramos en este momento hablando acerca del juicio a las naciones vecinas y cómo ésta se ha de revelar y, por supuesto, el cumplimiento actual. Recordemos que la profecía es cíclica. Y hace un momento, Connie, hablábamos acerca de la cuestión de la primogenitura, que, como tú lo mencionabas, es toda una controversia, porque ¿qué hubiese pasado si Esaú hubiese guardado esa primogenitura, verdad? Sí, retomando el suceso de la primogenitura y lo que pasó con Esaú, vemos como la Escritura nos relata que él después se arrepintió y deseó retomar la primogenitura. Dice que con lágrimas, sí, pero ya no era el tiempo. Era demasiado tarde. El Señor nos asigna un tiempo para todo y hay procesos en los que Él estipula y condiciones en los que estipula un tiempo, ¿sí? Y si no reaccionamos en ese tiempo, ya la bendición primera ya no la vamos a tener después. Eso es algo que siempre nos lo va dejando remarcado en las Escrituras. Entonces, ya ahorita con el suceso donde le cae a Jacob la primogenitura y donde este legado se va transmitiendo a través de las generaciones hasta llegar a nuestros días, pasando obviamente por el Mesías y llegar a nuestros días con el cumplimiento de su testimonio al momento de morir y resucitar, ¿sí? Llegamos al punto donde esta profecía de Amós nos lleva a comprender la importancia que el Señor nos da y nos muestra en su palabra sobre los tiempos, ¿sí? Se ha tenido un mal concepto de creer que la profecía es dada para que tú conozcas el futuro. Y realmente no, el Señor lo que nos da la profecía es para que nosotros, en base a las características que muestra en la palabra sobre los tiempos, identifiquemos a través de la profecía, identifiquemos el tiempo que nos está alcanzando para prepararnos para esa profecía en específico, no tanto para ver qué hay adelante de sucesos, ¿sí? Sino para que nosotros nos preparemos porque esas condiciones que menciona la palabra profética y los tiempos que menciona la Escritura se cumplen, nos alcanzan y nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, en esta profecía en especial con el profeta Amós, le es dada donde le muestra en visión, en un lugar específico, Galaad, lo que habría de suceder en los tiempos finales, pero trayendo a su mente lo que en tiempos pasados sucedió en ese mismo lugar, donde se hizo un pacto, donde se hizo un enlace ahí, donde se hizo un voto, ¿sí? Como si fuera un voto matrimonial, y que después en el transcurrir de los días y las generaciones, ese lugar fue profanado, no se cumplió y se seguían realizando
actos abominables en ese lugar. Por lo tanto, estamos hablando de tierra profanada, estamos hablando de un pacto no cumplido, ¿sí? Estamos hablando de rebeldía y estamos viendo que las piezas que jugaron parte importante en esta situación fueron los descendientes de Esaú, los amonitas y los asirios. Por eso el Señor nos trae hasta este punto y hasta esta tierra, porque nos está hablando del acontecer, de los sucesos que estamos viendo en nuestra actualidad, con las guerras que se están acomodando y donde hay una parte fundamental que juega muy profunda y se pone ardiente esa tierra, y es la tierra de Siria, precisamente porque esta profecía trata de los asirios, donde son como el detonante que el Señor está usando para que la profecía tome sentido, se cumpla y vayan alineándose las otras piezas que faltan, como los descendientes de Esaú, que ya están resurgiendo y tomando su posición para que esto se desencadene en la guerra que está profetizada a suceder, iniciando en este territorio. Hace un rato mencionabas acerca de que gran parte, bueno, del cautiverio, de las guerras, de las situaciones difíciles que ha vivido Israel, ha sido por su desobediencia, por haber faltado a los mandatos de su creador, de su Dios. Y podemos de alguna manera relacionar lo que actualmente está viviendo Israel con esta condición. Es parte ya de un patrón que se va repitiendo, es algo que el mismo pueblo de Israel tiene que vivir, tiene que pasar. Ahora sí, para que la profecía tenga valor, para que la profecía se pueda realizar, el hecho de que ellos sigan ahora sí que apartándose de su creador, bueno, tenemos en cuenta que despreciaron a gran parte al Mesías, a Jesús, a Yeshua, y esto es un castigo, Connie, ¿podemos verlo así o tiene otra connotación? No, más bien castigo no, pero es parte de la estructura del plan del Señor, porque sí estaba contemplado que ellos rechazaran, Judá, la casa de Judá, reino del sur, rechazara al Mesías, ¿sí? Ellos no tendrían la oportunidad de verlo, aunque pasara frente a ellos, con las características que envolvían y con las señales que apuntaban de que él era el Mesías. ¿Sí? Entonces esto no sale fuera del control del Señor, todo era parte del plan de redención. Ahora, llegó el momento en que por esa rebeldía el Señor les cubrió la vista para que no le vieran, ¿sí? Aunque pasara delante de ellos. Entonces nosotros estamos viendo aquí que esta profecía de Amós tiene que darse porque es parte de la segunda venida del Mesías, y anticipa los hechos de que está anunciando como un foco de alerta: el Mesías viene, como para decir primera llamada, segunda llamada, tercera, ¿sí? Entonces nos está preparando para nosotros que estamos estudiando la palabra y dando de esta palabra a la luz a los que viven todavía en la oscuridad y que no tienen conocimiento de ella, para que también de alguna manera presten atención y empiecen a buscar al Señor, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado, porque va a llegar el momento en que ya no va a haber la oportunidad y el tiempo de gracia se va a terminar. Entonces, esto es muy importante porque todos los sucesos que estamos viviendo, como este en especial, donde el foco ahorita es Siria, y esta profecía es importante porque toca y es detonante de lo que está sucediendo en Siria desde ya hace años atrás, que ha sido como una preparación para este momento clave en el que tiene que destaparse la ojiva nuclear. El proyectil que salga de esa tierra y que encienda la hoguera y que anuncie la guerra tan anunciada de años atrás, pero que no tiene el cumplimiento hasta estos tiempos finales. Esto que mencionas acerca de la ojiva, ¿es de manera literal o es una forma de comparar lo que va a estallar, vamos a decir, en Siria? Pues mira, es de las dos maneras, porque también la profecía en el libro de Zacarías y en el libro de Ezequiel habla de un canasto
que tiene la figura, por lo que menciona la escritura, de lo que vemos nosotros o conocemos como una ojiva nuclear. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí juega un papel también fundamental Irán, que tiene el poder en cuanto a las armas nucleares, ¿sí? Para poder encender todo este proceso de la guerra, y está siendo de alguna manera pausado para que no se anticipe a los hechos, porque ya está preparado, y Irán desde hace tiempo atrás ha querido entrar en la jugada ya con el armamento que tiene, y han estado vendiendo estas armas a los diferentes países que van a estar involucrados. Entonces ya cada uno está en su posición, solamente esperando la señal de arrancar, e Irán es el primero que está desesperado porque esto se dé. Entonces sí tenemos que tener nosotros el tiempo para poder buscar a profundidad todos estos hechos, y que la misma gente que está viendo las noticias no entiende estos sucesos y por qué, por ejemplo, Siria tiene tanto tiempo en guerra, ¿sí? Ya hay una guerra allí interna, pero eso solamente es en el lugar, pero eso era nada más para preparar, porque de ahí va a salir el detonante para todas las naciones, y ya se están alineando todos los países. Hemos visto Rusia, Ucrania, Estados Unidos, que juegan papeles importantes, ¿sí? Irán, que está ya también alistado para la guerra. Entonces, ya están, las naciones están alineando para que todo esto se dé, el escenario ya está puesto, la profecía está caminando, y nosotros como parte de esta profecía, porque también somos parte de ella, el Señor nos ha mandado, nos da la indicación, nos ha estado haciendo mucho énfasis en que tenemos que dar a conocer estas profecías que Él nos muestra a través de su palabra, reveladas por el Mesías, como lo hizo con Daniel, que le revelaba las profecías, y aunque no eran para su tiempo, se las mostraba y quedaban selladas para este tiempo. Eso es algo muy importante, porque a Daniel le mostró sucesos que estaríamos viendo en este tiempo final, pero quedarían selladas para no tocarlas, donde las personas que quisieran tener acceso a esa profecía no las entenderían. Pero dijo Yeshua que llegado el tiempo final, donde estas profecías cobrarían vida, entonces el sello sería quitado, y aquel que pudiera abrir la palabra y le fuera revelada esta misma palabra, indicaría que es el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Y no se necesita ser un vidente para, entender lo que está por venir. Precisamente el nombre de este programa, Reloj Profético, porque el tiempo se está dando y es momento. ¿Qué te parece, Connie? Vámonos a un corte, y regresando quisiera que nos compartas dónde Yeshua hace referencia a todos estos acontecimientos. Regresamos. Que ve al Mesías sentado en el valle de Josafat para juzgar a las naciones, pero está sentado limpiando su oro y su plata. Pero no pueden percibir las señales que están a su alrededor. Y es la misma condición en la que hoy creo y humildemente expreso mi opinión. Bienvenidos, retornamos a Reloj Profético y vamos a entrar de lleno, Mani, a la parte sustanciosa de la profecía, donde se van a unir profecías de lo que es la Torá, donde menciona de inicio el Señor que vendrían todos estos acontecimientos en el mismo lugar donde se le está mostrando al profeta Amós. Y esto nos lleva al libro del Génesis, en el capítulo 36, en el verso 1, pero también en el capítulo 25, del verso 30 al 34, donde menciona precisamente esta profecía y el lugar de Seir, donde ese monte o esa llanura o esa planicie, el Señor llevó a Jacob a hacer un testimonio, un pacto ahí, un holocausto, donde tendría que mostrarse lo que vendría, o siendo sombra de lo que vendría más adelante. Constantemente en ese mismo lugar se fueron dando sucesos reprobables delante del Señor, como situaciones en las que tenían que verse inmiscuidos cananeos, amorreos o eteos, que tenían parte dentro de la familia de Esaú.
porque... Hace un momento decías acerca de la profanación, y eso es clave, ¿verdad? Es importante el hecho de que la tierra fuese profanada. Tiene un sentido para el Señor ahora sí que especial. Así es, porque una tierra que es profanada, el Señor no la puede tomar, necesita limpiarla. Entonces el Señor siempre ve la tierra como una mujer, como en un suceso en el cual la mujer se prostituye con otros maridos cuando tiene su propio marido, que es el Señor. Entonces, ¿qué ejecuta inmediatamente el Señor ahí? Empieza a haber una separación, ese lugar es hecho maldición, y el Señor tiene que ejecutar lo que está en su palabra para seguir el proceso de una limpieza. Ese territorio tiene que ser señalado, declarado sucio, pero conforme van pasando los tiempos, el Señor empieza a traer de vuelta una limpieza o una sanidad al lugar, ¿sí?, para poder volverle a tener en un estado de pureza y poder tomar esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que limpia ese lugar? Los sucesos de guerra, los sucesos de confrontaciones en ese lugar y el derramamiento de sangre que se ejecuta por las guerras. Nosotros vemos que en cada uno de los sacrificios que el Señor dejó escritos en su palabra, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, remisión, no hay expiación de pecados. Claro. Entonces siempre las guerras que se realizaban en los lugares donde habían hecho maldición o donde los habían profanado, forzosamente tenía que haber un derramamiento de sangre, recordando el hecho de que el Señor tendría que ejecutar el derramamiento de sangre perfecto y único que era en el Mesías. Por cuanto toda la tierra fue profanada a través de todas las generaciones y en todos los tiempos, constantemente las guerras y el derramamiento de la sangre de los caídos en esas guerras anunciaba que iba a haber el suceso más grande e importante de todos los tiempos para traer la restauración de toda la humanidad, de todo ser vivo sobre la tierra, a través del Mesías. Entonces, todo esto nos va encaminando al momento en el cual el Mesías tendrá que venir anunciado como está en la palabra en un día de Yom Teruah, porque precisamente la escritura de Amós nos deja claro el día en que tiene que retornar. Ahí en esa profecía de Amós menciona en el día de Yom Teruah, donde en el sonar de las trompetas, donde al sonido del shofar se anuncia la llegada del Mesías para traer esta redención, ¿sí? Vemos también la escritura de Malaquías, donde él dice que ve al Mesías sentado en el valle de Josafat para juzgar a las naciones, pero está sentado limpiando su oro y su plata. Entonces, son sucesos que el Señor nos muestra en la palabra para poder comprender que son necesarias estas guerras y estas confrontaciones que anuncian la llegada del Mesías, pero también la restauración de todas las cosas, la limpieza de la tierra profanada y la redención de la humanidad. Y esto es parte de su plan también de redención, de transformación, el hecho de erradicar la maldad, de hacer la pureza de esta tierra profanada. Hace un momento mencionabas acerca de Yom Teruah, y ahí la importancia de las festividades para comprender la segunda venida y bueno, los acontecimientos. Bien decía el Señor Jesús, Yeshua le decía, ¿cómo es que ustedes pueden saber ahora sí que las condiciones del clima? Le decía a los fariseos, pero no pueden percibir las señales que están a su alrededor. Y es la misma condición en la que hoy creo y humildemente expreso mi opinión. Está mucho de la gente que está estudiando la palabra, maestros, pastores, y no están comprendiendo las señales que se están manifestando. La gente está viendo la noticia internacional como algo, pues bueno, que tiene que pasar inevitablemente por la razón de los territorios, pero nunca le da ese aspecto ahora sí que espiritual, ese aspecto profético que se ha de manifestar. Por eso la importancia y la invitación a todos a que puedan comprender lo de las festividades. Ya lo hemos compartido aquí incluso en Veracidad, el hecho de que las festividades no son una cuestión de los judíos.
es una cuestión de todo aquel que ha creído en el Mesías, en todo aquel que ha creído en el Padre, en Yahweh, y que allí, bueno, en Levíticos 23 están establecidas. Pero también quiero retomar el punto de Galat. Con respecto a Galat, tú mencionabas esta ciudad y también nos decías acerca de la profanación que ha habido en este lugar, también como en el monte de Seir. Pero, ¿dónde podemos ubicar hoy Galat actualmente? ¿Tienes la ubicación de dónde podemos tenerlo acerca de esta ciudad que, bueno, considero que es nuestro, ahora sí, punto de partida con respecto a este tema? Tú mencionabas también el Génesis 31, 43 y 47, que es una región montañosa. Así ¿no es, era? así es. Mira, esta tierra, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, se están peleando por una tierra, ¿sí? En Siria, por ejemplo, lo que les interesa no solamente es la tierra, la ubicación, por la parte geográfica, sino por lo que hay ahí. Se están peleando el petróleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tierra es parte, Manny, de lo que compone la tierra prometida. Ahorita todo el mundo piensa que la tierra prometida solamente es Israel, pero hay profecías donde el Señor nos muestra que Israel o la tierra prometida se ensanchará, claro, y abarcará más naciones. Y esto lo vemos en la escritura del Génesis 15, del verso 18 al 21, me parece, si no mal recuerdo, donde ahí el Señor muestra las colindancias, la delimitación, ¿sí? La delimitación de la tierra, claro. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver cómo en un mapa encontramos las tierras que compondrían ya lo que es la tierra prometida, incluyendo Siria. Tenemos a Egipto, Turquía, Irak, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Omán. Obviamente dentro quedaría Siria y quedaría Israel, ¿sí? Dentro de lo que está ahorita sucediendo con Siria y que tiene colindancia con Jerusalén o Israel, también hay otro punto a notar ahí, Damasco, porque tendría que cumplirse también inmediatamente de todo lo que está sucediendo en Siria, que también Damasco, como viene mencionado en Isaías, sea un montón de ruinas. Y eso ya está pronto a suceder con todo esto que estamos viendo en ese lugar. Toda esa situación que está pasando en ese territorio de Siria y que toma como punto también de referencia Damasco y que nos lleva a Israel y Jerusalén, todo ese espacio, en ese momento, el Señor viene a juzgar las naciones que están rodeando a Jerusalén. En el caso específico del monte de Seir y lo que compone con las características de Galat, nosotros podemos encontrar la meseta de Arabia, ¿sí? Entonces la meseta de Arabia y también lo que conocemos como la montaña limitada al oeste por el Jordán y en el norte de Basán. Entonces la escritura de Génesis 31, del verso 43 al 47, nos menciona el lugar específico de lo que compone Galat, que tiene relación con el Jordán, y por eso vimos al Mesías llegar al Jordán para sumergirse en él, hacer tevilá ahí, ¿no? Y hacer tevilá ahí para purificar. Él entró en un proceso de purificación como sumo sacerdote antes de tomar sus funciones como tal. Pero también estaba anunciando la purificación de esa tierra al momento de que llega él y entra a las aguas del Jordán, y todo el territorio que rodea o compone el Jordán, como lo vemos en la escritura, ¿sí? Que era la tierra que estaba profanada generación tras generación, y donde es muy importante porque se hizo un testimonio ahí, una alianza o un pacto. En ese momento el Mesías estaba anunciando la limpieza y la purificación del lugar. Entonces sí es muy importante, porque el Mesías no solamente estaba anunciando ese hecho, sino su pronta venida antes de él cumplir el proceso de su muerte y resurrección. Entonces, sí vemos cómo todo toma sentido y no lo percibimos por desconocer
las profecías y por desconocer, Manny, las fiestas del Señor, porque como bien lo mencionaste, Levítico 23 dice que son las fiestas de Yahweh. Pues bueno, uno diría, pues simplemente fue a bautizarse, fue a hacer Tevilá, pero ahora vemos la importancia que el Eterno tiene sobre la tierra profanada, necesita purificar. Así es. ¿Te parece bien si nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema muy interesante? Así que quédense con nosotros aquí en Reloj Profético. Continuamos aquí en Reloj Profético hablando de este tema acerca del juicio de las naciones vecinas y la importancia del Señor de purificar, de limpiar ahora estas áreas, estas secciones de la tierra que han sido profanadas, Connie. Y bueno, mencionabas acerca hace un momento de este dato tan importante que no había percibido acerca de cómo Yeshua entra a ese río Jordán a hacer Tevilá y de una forma espiritual, de una forma ahora sí que tal vez nuestra mente todavía no puede alcanzar a comprender, estaba haciendo purificación de esa tierra profanada. Así es, nosotros vemos las escrituras de una manera muy diferente a como las observa el pueblo de Israel, man. Entonces, la parte occidental donde nos encontramos y la mente helenizada que tiene esta porción de las personas que viven en esta tierra, ¿sí?, no perciben las riquezas que el Señor dejó en su palabra. En ese momento que el Mesías entra al Jordán, estaba anunciando con sus hechos a los conocedores de las profecías, al pueblo hebreo que sabía de esta palabra y que tendría que venir este cumplimiento, y solamente les estaba recordando el tiempo que se acercaba para ello. Ahora, nosotros, ahora que estamos estudiando y retornando a las raíces hebreas, donde el Señor nos habla de la importancia que tiene el que contemplemos que nuestra mente tiene que ser hebrea, para poder comprender, como lo hacían ellos en su tiempo, todo lo que el Mesías les estaba enseñando. Y aquí, en esta profecía de Amós, hay palabras muy importantes que están como codificadas, pero que nosotros al momento de estudiarlas y ver su significado, vamos a poder comprender de lo que en sí habla la profecía. Y en estas escrituras menciona, por ejemplo, la palabra de Chazá o Ben-Hadad, donde está hablando específicamente de la tierra de Galaad y menciona palabras como Hazael o Chazael. ¿Podrías mencionarnos la cita, Connie? Sí, vemos eso en Amós, en el capítulo 1 de Amós. Amós capítulo 1. Sí, en los versos, déjame te digo los versos, para poder ubicarnos en esas palabras, porque son importantes para poder comprender, para aquellos que están estudiando la palabra, Manny, sepan dónde buscar y lo que se están perdiendo si no lo hacen como el Señor nos ordena, de escudriñar. Y la importancia, ¿verdad?, de las palabras, porque es de mencionar que las palabras en la Escritura no tienen un solo significado, sino tienen varios significados que podemos ir hilando. Así es. Mira, por ejemplo, en el verso 4 menciona: enviaré un fuego sobre la casa de Hazael que devorará los palacios de Ben-Hadad. Entonces, la palabra Hazael significa uno que ve a Dios. Esto es, ver o profetizar o para tener una visión de algo. Entonces, a Amós se le estaba mostrando como profeta los acontecimientos que vendrían en ese lugar para limpiar de la profanación que se estaba haciendo tanto en ese momento como en generaciones pasadas. Porque esta palabra que nos menciona de Hazael, donde dice que enviará fuego, y el fuego habla de una purificación, de una limpieza. También de juicio podemos relacionarlo. Exactamente, también viene metido ahí el juicio, ¿sí? Y lo importante de esto es que menciona la palabra fuego, y en el hebreo es la palabra esh, y hace alusión al Mesías, porque en el Strong, que es el diccionario donde nos descifra el significado de las palabras que vienen en hebreo,
el Strong 784 nos hace alusión al Mesías, pero también con otra palabra que es carne. Entonces, esto nos lleva directamente al sacrificio del Mesías, que vendría a limpiar de la profanación no solamente de ese territorio, sino de otros territorios que también se fueron corrompiendo y fueron profanados por las diferentes tribus de Israel en sus diferentes tiempos, y que componen parte de lo que es la tierra prometida, como mencionábamos, y no solamente es Israel, sino que se ensanchará abarcando más naciones. Por eso esta profecía habla de juicio a las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque las naciones que están contempladas para esta limpieza son parte de la tierra prometida, que el Señor está llamando a una limpieza para poder entregar una tierra limpia al pueblo que va a tener que vivir en esa tierra prometida. Entonces es algo tan importante que no debemos de pasar por alto, como también cuando menciona el Señor la palabra Ben-Hadad, que viene también ahí en ese verso del 4 de Amós 1, donde hace alusión al hijo del Dios falso. Y esto nos lleva directamente a la falsa adoración que hemos estado viendo en capítulos pasados de Reloj Profético, donde esta cultura, tanto del Islam como las diferentes religiones en el mundo, Babilonia, todas tienen algo en común. Adoran al palo y a la piedra, y esto es la falsa adoración que viene con Nimrod, que viene con Astarte, que viene con Astarot, y la adoración al obelisco y la adoración a la roca, a la falsa roca que también menciona el Señor en Deuteronomio 32, donde se le está postrando toda la humanidad a esta roca en sus diferentes culturas y diferentes religiones. Entonces, esto lo menciona otra vez aquí el Señor en esta profecía de Amós, porque dice se le está rindiendo culto al hijo del Dios falso, y esto es Tamuz. Tamuz, y también aquí tenemos la relación con Ismael, con Esaú, y lo que hablábamos, estas mezclas que al final pervierten, profanan, son las responsables de toda esta, ahora sí, situación que está pasando en esta tierra prometida. Sin duda, el dueño de esta tierra, el dueño tiene que hacer ahora sí la limpieza, como cualquier propiedad que uno pueda tener en esta tierra. Cuando ahora sí ha sido invadida, pues bueno, tiene que sacar a todos aquellos que la han invadido y la han ensuciado y la han profanado. O sea, eso es algo que el Señor de antemano tiene que hacer. Por eso es que vemos este conflicto que hoy en nuestros días, pues bueno, tenemos más conocimiento de él por la cuestión de los medios de comunicación, pero como tú lo mencionabas, no va a terminar hasta ahí. Todavía, vamos a decir, como lo mencionaba el Señor Jesús, es el principio de los dolores, ¿verdad? Así es. Mira, ahorita que estabas mencionando sobre la suciedad que hay en una tierra, el Señor siempre nos lleva a ser un poquito gráficos en nuestra mente para poder comprender como niños de lo que Él a veces nos está mostrando en su palabra. Y se me vino a la mente como la figura o la imagen de un lote baldío. Claro. Un lote baldío, cuando tú te caminas y encuentras un territorio que está solo, hay algunos que están o bardeados, o hay algunos que tienen ya malla como para protegerlos, pero están solos. Entonces, generalmente la condición de esos lotes baldíos empieza a crecer ramas, empieza a crecer arbustos, pero también la gente empieza a llenarlos de basura. Por comodidad van y dejan ahí la suciedad o la basura, se mete gente a drogarse en esos lugares porque está propicio, porque están solos, o empiezan a llenarse de grafitis. Bueno, de esa misma manera como nosotros podemos encontrar un lote baldío de esas características que tienen dueño, pero que ese dueño quizás no le dé el cuidado, la atención adecuada a ese territorio o a ese terreno. Bueno, de la misma manera el Señor nos deja claro en eso cómo es que se ve una tierra, un territorio así, cuando es descuidado. Encuentras de todo, animales muertos, también últimamente con los hechos violentos, después encuentras ahí cuerpos de personas donde van y los dejan. Entonces, de la misma manera el Señor nos muestra, así está de profanada
la tierra que yo entregué para que ustedes habitaran, y no han cuidado y se han rebelado y han practicado ahí actos tan abominables que han subido hasta el cielo, mostrando la rebeldía del ser humano para con Dios. Y por eso el juicio vendrá también por esa razón de esas, ahora sí, naciones vecinas a esa tierra prometida, a ese lugar que el Señor ha ahora sí dado a los hijos de Israel. Así es, así como este territorio de Seir, este territorio de Galaad, que el Señor ahorita está trayendo a Amós y nos está mostrando a nosotros que está llegando el tiempo de su cumplimiento. Hay otras profecías que se unen, como la de Ezequiel 38 y 39, que también forman parte de esta profecía, porque es como si fuera un tour donde va caminando el juicio por las tierras que se profanaron, Manny. Entonces, el Señor hace este recorrido y lleva al pueblo por esos lugares donde les está mostrando todos los actos que en otros tiempos se practicaron, y que por eso tiene que venir esta limpieza o este juicio, donde todas las naciones que estamos viendo ahorita en escena, y donde ahorita el foco está en Siria, ahí va a ser el detonante, como lo muestra esta escritura, con los asirios que mencionamos. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro y dar de conocimiento a todos aquellos que están siguiendo, como lo mencionabas, la noticia, sí, pero sin entender el porqué de estos sucesos. Así es, pues aquí está la información, querido amigo, querido hermano, aquí está expuesta en este programa de Reloj Profético. Te invitamos, Connie, yo creo que es muy importante que nuestros televidentes no se queden con solo esta información, sino que sigan investigando, sigan ahora sí que documentándose, estén pendientes de la noticia internacional y de todo lo que está aconteciendo. Vamos a seguir tratando de estos temas aquí en Reloj Profético en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Connie, despídete de nuestros amigos que nos están viendo, por favor. Bueno, yo solamente les digo que tengan mucho cuidado y que su visión esté puesta en las Escrituras, para que sigan profundizando en lo que el Señor nos va revelando y no se queden, como lo mencionabas, con lo que escuchan, sino que profundicen y nos sigan otra vez en otra emisión más de Reloj Profético. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.